¿Cuáles son algunas de estas estrategias que hemos estado trabajando junto con la Secretaría del Trabajo, con el Infonavit y el Seguro Social? Una tiene que ver por sectores. El sector agrícola, por ejemplo, como se sabe, los jornaleros agrícolas tienen siempre una vulnerabilidad adicional, ya que no existe acceso efectivo a la seguridad social, dado que no tienen continuidad laboral debido a los propios ciclos agrícolas. Sin embargo, hay algunos sectores y algunas modalidades que han ido dando buenos resultados. El tema de los cañeros, por ejemplo, que tienen un pago anual anticipado, lo cual, aunque trabajen solamente en la época de la zafra, en el temporal, no se discontinúan, por decirlo de alguna manera, sus derechos, ya que están cubiertos durante todo el año y sobre todo alcanzan niveles de empleo arriba del salario mínimo y en ese sentido no pierden sus derechos, no pierden la seguridad social. Adicionalmente a eso, para poner un ejemplo, si un jornalero trabaja durante 4 días a la semana y su ingreso es superior al salario mínimo, pues se podría pagar su aseguramiento con base en su salario real mensual y con ello tener derecho al aseguramiento durante todo el periodo completo, lo que le daría acceso efectivo a la seguridad social. Un poco el mismo modelo como está operando en el programa piloto de las trabajadoras del hogar. No importa cuántos días, sino si lo vemos de manera anual, hay continuidad en el ejercicio de sus derechos y en la provisión de los mismos. Otros elementos que estamos haciendo es flexibilizar esquemas de incorporación al Seguro Social con el propósito de permitir la inclusión de nuevos tipos de contratación, nuevos esquemas como de aseguramiento para generar incentivos en la conservación de derechos para trabajadores que cesan su relación laboral y que se convierten en trabajadores independientes o autoempleados con derecho a pagar seguridad social. Aquí hay un esfuerzo importante que se debe trabajar tanto tecnológicamente como en algunas partes del marco regulatorio para que aquellas personas que reciben ingresos a través de plataformas digitales, por ejemplo, o como trabajadores independientes, puedan ser sujetos al aseguramiento del Seguro Social en función de los ingresos que perciban y con ellos se permita la continuidad del aseguramiento de estas personas que entran y salen al mercado laboral. Es decir, hay una parte que también corresponde a que nosotros flexibilicemos y hagamos mucho más sencillo este proceso y no haya afectaciones en la cobertura de seguridad social. Ahora, una parte importante y que estamos trabajando de manera coordinada ya desde hace algún tiempo es la revisión por sectores específicos de manera coordinada entre Infonavit, la Secretaría del Trabajo y el IMSS para determinar si estas bajas derivan de actividad propia del ciclo económico de la empresa o si lo que está ocurriendo realmente es una simulación con la finalidad de evadir cuotas obrero-patronales. En ese caso, estamos preparando y se enviarán cartas de invitación para uno, propiciar la autorrevisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y también pues para que haya un entendimiento de que si hay una práctica de esta naturaleza pues no se va a permitir. En caso de identificar esquemas agresivos de evasión, iniciaremos facultades de revisión conjunta entre el IMSS y el Infonavit. Estas cartas están empezando ya a ser remitidas a estos sectores y estos segmentos donde se puede identificar que pudiera haber este comportamiento. También se están enviando correos electrónicos masivos a los patrones por parte tanto de la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, señalando las implicaciones de la baja de trabajadores que no estén asociados al entorno propio de la actividad, sino como parte de esquemas de evasión de contribuciones. También creemos que es muy importante decírselo a los trabajadores, que difundamos por parte de las 3 instituciones los temas de derechos laborales y la afectación ante la baja de continuidad laboral y también señalando que hay canales de denuncia para este tipo de abusos. En el caso del Seguro Social, en denuncia.enlinea@ims.gov.mx. Aquí también yo quisiera señalar que una noticia, un hecho que acaba de ocurrir que nos parece que es muy justo, es el nuevo criterio de la Corte
que señala que para rescindir la relación laboral con un trabajador con una antigüedad mayor a 20 años, el patrón está obligado a expresar la causa grave que lo motiva y justificar qué es lo que hace imposible la continuación de la relación laboral de trabajo, en el caso de más de 20 años en adelante de relación laboral. Y también una serie de estrategias y campañas para trabajadores y patrones para difundir a través de redes sociales, de diferentes canales de comunicación, orientación para los patrones cumplidos y que, como ya lo decía el señor presidente, pues puedan estar con alguna duda de qué es lo que está pasando en su propia empresa y desde luego con los trabajadores respecto a el correcto aseguramiento de ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que estamos empezando a hacer y que estamos trabajando de manera conjunta con todas las instituciones. Cederé el uso de la palabra a la secretaria alcalde del Trabajo. Gracias. Presidente, únicamente aclarar dos temas, como hemos venido identificando en los datos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social por el tipo de funciones que se desempeñan en estas industrias, en estos sectores, podemos identificar que hay la posibilidad de que estén ocurriendo este tipo de simulaciones. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo, de manera natural, el empleo es continuo, solamente se justifica que sea eventual o por obra determinado cuando las funciones así lo determinen. Esto quiere decir que si tenemos un trabajo, una función que va a continuar en enero, no hay una justificación para que se dé de baja en diciembre y recontratarlos en enero. Estamos incluso identificando nóminas enteras que se dan de baja y decir que esto es violatorio absolutamente de los derechos laborales de las mujeres y hombres que viven de su trabajo y también de las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se van a estar monitoreando, como aquí ya lo estableció el presidente, se van a hacer inspecciones para que no ocurran este tipo de violaciones que no son nuevas, que llevan tiempo atrás, pero que durante mucho tiempo no hubieron consecuencias, es decir, que estamos monitoreándolo y que también las trabajadoras y los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. También decir que el día de hoy, 20 de diciembre, es el último día para el pago de aguinaldo. El aguinaldo es un derecho de los y las trabajadoras y es una responsabilidad de los empleadores y patrones. Tiene que pagarse por lo menos, y aquí aclaro, por lo menos, es decir, mínimo 15 días de salario si se trabajó todo el año, si se trabajó no todo el año, solamente una parte, pues entonces lo proporcional. Esto incluye a las trabajadoras del hogar. En estos tiempos de cambio nos toca a todas y a todos hacernos responsables frente a nuestros trabajadores. Entonces, vamos a hacer, como aquí ya lo dijo Zoé Robledo, vamos a hacer un llamado a los sectores, a las empresas donde estamos identificando este tipo de movimientos irregulares. Les pedimos a las empresas, muchas de ellas, como aquí también ya lo dijo el presidente, quizá no tienen conocimiento de que se dan estas bajas justamente porque funcionan a través de empresas subcontratistas. Decir que eso no quiere decir que no tengan responsabilidad frente a sus trabajadores. Entonces, ser muy cuidadosos en que si la función, si el trabajo continúa en enero, si no hay una justificación del trabajo temporal, entonces no puede darse de baja a los trabajadores para evadir no solamente cuotas, sino se hace para no pagar vacaciones, para no pagar aguinaldo. Entonces estaremos haciendo estos monitoreos y hacemos un llamado a las empresas a que cumplan con sus responsabilidades laborales. Gracias. Bueno, estos son los dos temas. Repetir lo del tratado es una muy buena noticia, va a ayudar mucho, ya
hay certidumbre para la inversión y tenemos asegurado el ingreso al mercado más importante del mundo, el mercado más fuerte del mundo. Esto significa un logro. Pensaban que no íbamos a poder alcanzar este acuerdo y fue posible. El otro tema, pues, es un llamado más a la solidaridad, más que la cuestión coercitiva del cumplimiento de la ley, es hacer un llamado a que no se maltrate a los trabajadores, mujeres y hombres, y que no se les regateen sus derechos, sus prestaciones en este fin de año. No se puede estar celebrando la Navidad sin humanismo, no siendo verdaderamente solidarios. Ahí queda eso. Muy bien, abrimos.